Mirando hacia atrás, probablemente debimos haber sabido que no era buena idea enviar al comandante Jack Lucky Martínez como representante de la Tierra ante la Alianza Galáctica. Claro, su historial era impecable y sus credenciales diplomáticas eran impresionantes, pero cualquiera que hubiese pasado más de 5 minutos con él sabía que tenía la misma sutileza que una ardilla con sobredosis de cafeína en una cafetería. El problema real no era Lucky, sino el señor Bigotes. Comandante Martínez, rugió el imponente diplomático Centarian, con su cuerpo cinesforme tornándose en varios matices de púrpura irritado. Por favor, explíqueme por qué ha traído esa criatura a una ceremonia formal de primer contacto. Lucky echó una ojeada a la pequeña jaula que había estado cargando distraídamente desde que salió de la Tierra. Dentro, su amado hámster sirio hacía lo que mejor saben hacer los hámsters, correr en círculos y, de vez en cuando, llenarse la cara con semillas de girasol. «¿Oh, el señor Bigotes?», contestó Lucky con esa despreocupada alegría que le había valido su apodo irónico. «Es mi animal de apoyo emocional. Además, no podía dejarlo solo en mis habitaciones, se pone ansioso». La superficie cristalina del diplomático Centarian se estremeció con lo que podría haber sido un grito contenido. El asunto era que a nadie se le ocurrió informarle a Lucky sobre el arraigado tabú cultural de la Alianza Galáctica con respecto a mantener a otras especies como compañía. En su sociedad, lo veían como una forma de esclavitud, tan grave como sus peores crímenes de alta categoría, como usar calcetines disparejos o comer postre antes de la cena. La sala del Alto Consejo quedó sumida en el tipo de silencio que usualmente precede una guerra interestelar o un chiste realmente bueno. En este caso, curiosamente, se trataba de ambas cosas a la vez. ¿Ustedes, los humanos, esclavizan a otros seres para su propia comodidad emocional?, dijo la representante medusana, cuyos tentáculos se retorcieron en lo que después supimos era el equivalente de su especie, sujetar un collar de perlas, con horror. Lucky parpadeó. No, lo han entendido todo mal. El señor Bigotes vive como un rey. ¿Tienen idea de cuánto gasto en su cama de lujo para hámsters? Y fue entonces cuando el enjambre del vacío decidió atacar. Viéndolo en retrospectiva, quizá fue el mejor momento posible. Nada une más a la gente que un enemigo común, especialmente si ese enemigo es una mente colmena de horrores cósmicos con demasiados ojos y una preocupante carencia de modales en la mesa. Mientras resonaban las alarmas de emergencia y la sala del consejo se sumía en el caos, Lucky hizo lo que siempre hace en situaciones de crisis, mantener una calma sorprendente mientras empeoraba ligeramente todo. «No se preocupen, todos», anunció, levantando la jaula del señor Bigotes como si fuese la antorcha olímpica. «Mi hámster y yo tenemos una extensa experiencia en manejo de crisis». El diplomático Centarian, que en ese momento estaba coordinando los protocolos de emergencia, se detuvo para mirarlo con sus 3 sistemas ópticos. «Comandante Martínez, con el debido respeto, que le aseguro disminuye rápidamente, ¿de qué manera su prisionero peludo ayuda con el manejo de crisis?». Lucky sonrió. «Pues, para empezar, es excelente corriendo lejos del peligro». «¿Verdad que sí, señor Bigotes?». El hámster aprovechó ese instante para demostrarlo, corriendo en su rueda con tal vigor que generó suficiente electricidad estática para desactivar momentáneamente las pantallas holográficas de la sala del consejo. En la oscuridad que siguió, solo interrumpida por explosiones lejanas y el suave chirrido de la rueda del hámster, la voz de Lucky resonó con su inquebrantable confianza. «¿Ven? Ya está ayudando». Y así fue, por increíble que parezca, como comenzó la mayor contribución de la humanidad a la guerra galáctica. Todo arrancó con un incidente diplomático que involucraba a un hámster. Si tan solo la Alianza hubiera sabido entonces lo que sabe hoy sobre las criaturas de la Tierra, quizá habrían estado más preocupados por el señor Bigotes. Después de lo que vino, un hámster resultó ser el menor de sus problemas. El tema de empezar tu carrera diplomática ofendiendo a toda una civilización galáctica es que al menos te quitas la presión de tener que lucirte en las siguientes presentaciones. Al menos, eso era lo que Lucky se decía a sí mismo mientras se plantaba ante el mando militar combinado de la Tierra para exponer lo que sería recordado como la estrategia más brillante de la humanidad o su broma más espectacular. «Señoras, señores y distinguidos oficiales», comenzó Lucky, con la jaula del señor Bigotes exhibida con orgullo a su lado en el podio. «El enjambre del vacío jamás ha enfrentado al ecosistema de la Tierra. Más específicamente,
nunca se han topado con nuestros depredadores. Propongo que se los presentemos. La almirante Chen se frotó el puente de la nariz. Comandante Martínez, ¿está sugiriendo que luchemos contra una amenaza alienígena avanzada con animales de zoológico? No exactamente, almirante. Lucky pasó a la siguiente diapositiva, donde se veía un tejón de la miel, o ratel, con lo que parecía ser armadura de combate hecha a medida. Propongo que luchemos con animales de zoológico, profesionalmente entrenados. La sala estalló en ese tipo de caos que solo los burócratas militares pueden generar, una tormenta perfecta de murmullos confusos, papeles revueltos y el sonido de varias carreras profesionales implosionando al mismo tiempo. El general Thompson, un hombre cuya expresión sugería que había estado chupando limones desde su nacimiento, se inclinó hacia adelante. Supongo que esto no tiene nada que ver con su incidente con el hámster, ¿verdad? Lucky sonrió. Al contrario, señor. Él. Traspié diplomático, con el señor Bigotes me dio la idea. Verán, las especies de la Alianza han evolucionado más allá de tener depredadores naturales. Han olvidado lo que es enfrentarse a un organismo que te ve como su almuerzo. Cambió a la siguiente diapositiva, que mostraba un plano detallado de lo que solo podía describirse como armadura táctica para un oso grizzly. Proyecto Arca de Noé, anunció Lucky con el entusiasmo de un niño exhibiendo su proyecto de feria de ciencias. Un programa integral para entrenar y equipar a los depredadores más efectivos de la Tierra para el combate espacial, osos, lobos, felinos grandes, tejones de la miel, sí, también hámsters. Los hámsters no son depredadores, comandante, puntualizó alguien. Claramente, nunca ha visto al señor Bigotes cuando alguien intenta tocar su reserva de semillas de girasol. El programa de entrenamiento se aprobó, y los historiadores lo llamarían más tarde el mayor ¿por qué no?, de la historia de la humanidad. Lo que siguió fue digno de una película, una instalación militar ultrasecreta llena de los animales más mortíferos del planeta, todos aprendiendo a operar en gravedad cero. Había lobos practicando tácticas de manada en simuladores de órbita baja, equipados con trajes especializados con propulsores de maniobra, tigres de Bengala perfeccionando el arte de acechar en silencio por los pasillos de una estación espacial, y un tejón de la miel particularmente entusiasta que se escapaba a cada rato, no para fugarse, sino para buscar más cosas con que pelear. El mejor momento de la secuencia de entrenamiento, y sí, Lucky insistía en llamarlo montaje, fue el día que descubrieron que los osos son sorprendentemente buenos haciendo mantenimiento en naves espaciales. Algo sobre su habilidad para resolver problemas y sus garras tan diestrosas los hacía excelentes en reparaciones de emergencia, siempre y cuando lograran que no se comieran el equipo. El gran avance, explicó Lucky a un general visitante, mientras una jauría de lobos realizaba maniobras de combate, fue acostumbrarlos a los trajes espaciales. Descubrimos que a la mayoría de los depredadores no les importa usar armadura si creen que forma parte de la cacería. ¿Y los hámsters?, preguntó el general, sin poder disimular su escepticismo. Lucky señaló un laberinto de tubos que recorría las paredes de la instalación. Infiltración y reconocimiento. Se asombraría de la cantidad de caos que puede causar un hámster bien entrenado en el sistema de ventilación de una nave enemiga. El señor Bigotes, observando desde su hábitat de última generación, chilló de forma que se interpretó como aprobación. El programa no estuvo exento de desafíos, claro. Hubo el infame incidente de la hierba gatera, que casi arruina todo el proyecto, la vez que tuvieron que explicar a la Alianza por qué la Tierra necesitaba aprovisionarse de varias toneladas de comida premium para mascotas como suministros militares esenciales, y, por supuesto, el eterno debate sobre si una ardilla con un traje de combate debía clasificarse como infantería ligera o fuerzas especiales. Pero, contra todo pronóstico y contra el sentido común, el proyecto Arca de Noé estuvo listo para el despliegue en tiempo récord. Lucky se encontró al mando de lo que el alto mando denominó oficialmente la Unidad de Combate Multiespecie, aunque la mayoría la llamaba simplemente el Zoológico. De pie en el centro de comando de la SS Menagerie, rodeado de la instalación de entrenamiento de animales de combate más sofisticada jamás construida, Lucky no pudo evitar sentirse orgulloso. Quizá la Alianza pensara que la Tierra había perdido la cordura, pero a veces las mejores soluciones son las que parecen totalmente locas, hasta que funcionan. El señor Bigotes, ahora con su propio y diminuto uniforme de comandante, completo con barras de capitán en miniatura, chilló desde su centro de mando, anteriormente conocido como la jaula del hámster. El enjambre del vacío no sabría que los golpeó. Literalmente.
Después de todo, no tenían ni idea de lo que era un tejón de la miel, y Lucky tenía la intención de mantenerlo así hasta el último segundo. Si vas a comandar una nave llena de depredadores terrestres entrenados para el combate, necesitas un tipo de tripulación muy especial, gente que camine por la delgada línea entre la genialidad y la locura, preferiblemente mientras bailan sobre ella. El proceso de selección de Lucky fue, como todo en esta misión, poco convencional. La teniente Nova Blake fue su primera recluta, en gran parte porque era la única oficial en toda la fuerza espacial capaz de decir despliegue táctico de tejones de la miel sin reírse. Antiguamente especialista en comportamiento de fauna salvaje y luego estratega militar, Nova tenía la rara habilidad de pensar como depredadora y como guerrera. Su compañera en el caos era un tejón de la miel llamado Sargento Furia, y no era tanto rango militar como una descripción literal de su personalidad. La clave para trabajar con tejones de la miel, explicó Nova durante una sesión informativa, mientras el Sargento Furia desmantelaba un dron de combate indestructible al fondo, es apuntarlos hacia el enemigo y luego mantenerte bien lejos de lo que suceda después. El siguiente en la lista fue el especialista técnico Finn O'Reilly, quien llegó con una manada de lobos híbridos que había entrenado durante años para operaciones de búsqueda y rescate. Sorprendentemente, los lobos resultaron ser excelentes lobos espaciales al encargarse de la mecánica y poder moverse en equipo por los estrechos espacios de mantenimiento de la nave. Cada uno llevaba un traje EVA especializado con herramientas en la zona bucal. Básicamente son perritos espaciales, decía Finn, viendo a su manada sustituir con eficiencia un acoplamiento energético dañado. Perritos espaciales muy grandes y muy letales que entienden conceptos avanzados de ingeniería. La manada tenía su propia convención de nombres, Alfa, Beta, Gamma, y de Ibis. Cuando se le preguntaba por qué el último lobo se llamaba de Ibis, Finn solo encogía los hombros y decía, tiene cara de Ibis. La médico de combate Petra Koubal completó el equipo principal, junto con lo que ella alegremente llamaba sus asesores farmacéuticos, una colección cuidadosamente seleccionada de serpientes venenosas cuyos tóxicos tenían aplicaciones médicas revolucionarias. Las serpientes vivían en un hábitat especialmente diseñado en la enfermería, cada unidad de contención con su nombre científico y el que Petra llamaba su título laboral. Este es el Dr. Hiss, decía, señalando a una cobra real con un diminuto emblema de caduceo en su hábitat. Es nuestro jefe de neurotoxicología. Y por aquí tenemos al profesor Escamas, especialista en hemotoxinas. La enojona del rincón es la enfermera Nou, todavía trabaja en su trato con el paciente. El resto de la tripulación era igual de excéntrica. Estaba la división de felinos grandes liderada por un tigre de Bengala llamado Presidente Miau, quien de alguna forma había aprendido a manejar los sistemas de puntería de la nave con sus patas, un equipo de mapaches de reconocimiento capaces de infiltrarse en cualquier sistema de seguridad, usualmente robando de paso todo lo que no estuviera atornillado, e incluso lo que sí, e incluso un par de cuervos que habían dominado el arte de operar. Pequeños drones de reparación, aunque usaban más ese talento para hacer bromas elaboradas al equipo de mantenimiento. Y, por supuesto, estaba el cuerpo de hámsters, encabezado por el ya legendario señor Bigotes. Lucky había ampliado el programa para incluir a todo un escuadrón de hámsters entrenados, cada uno especializado en una forma distinta de generar caos. Tenían su propia red de tubos recorriendo las paredes de la nave, un sistema muy parecido a las jaulas tubulares de las tiendas de mascotas, solo que con aplicaciones más tácticas. Lo bueno de los hámsters, explicó Lucky a un dignatario de la Alianza que observaba con una mezcla de horror y fascinación, es que todo el mundo los subestima. Justo eso los hace perfectos para operaciones encubiertas. Nadie sospecha de un hámster. El dignatario, de una especie que había evolucionado de algo parecido a cloroplastos con conciencia, parecía incierto de cómo procesar aquella información. ¿Y estas criaturas forman parte de su jerarquía militar? Totalmente, confirmó Lucky. Incluso tenemos un organigrama. Aunque se complica un poco a la hora de la comida. Señaló un diagrama en la pared que parecía un árbol genealógico que alguien dejó a medias para ponerse a dibujar animales. En la parte superior se veía un garabato del señor Bigotes con algo parecido a un sombrero de almirante. La fotosíntesis del dignatario pareció titubear. ¿Su cadena de mando incluye un hámster con un rango superior al de la mayoría de sus oficiales humanos? Sí, bueno, Lucky se encogió de hombros. ¿Ha visto sus habilidades estratégicas? Además, tiene antigüedad.
Ha estado en el proyecto desde antes de que fuera proyecto. El señor Bigotes, desde su centro de mando, chilló algo que todos eligieron interpretar como un inspirador discurso de liderazgo, aunque bien pudo haber sido un pedido de más semillas de girasol. Mientras la tripulación se acomodaba en sus roles y rutinas, incluso los escépticos debieron admitir que había algo extrañamente efectivo en todo aquello. Los animales trabajaban sin problemas con sus compañeros humanos, cada especie aportando sus fortalezas. Los lobos se coordinaban con precisión militar, los felinos grandes se deslizaban con gracia letal en gravedad cero y el tejón de la miel, bueno, seguía siendo un tejón de la miel, solo que en el espacio. Estaban listos para su primera misión real. El enjambre del vacío no sabría qué les esperaba, pero estaban a punto de aprender todo sobre la zoología terrestre, les gustara o no. La primera regla del combate espacial, como aprende todo cadete, es que ningún plan de batalla sobrevive al primer contacto con el enemigo. La segunda, tal como estaba a punto de demostrar la tripulación de Lucky, es que ningún enemigo sobrevive al primer contacto con un tejón de la miel. El enjambre del vacío había atacado una estación de investigación de la Alianza en la nebulosa Carina, esperando probablemente la misma respuesta de siempre, armas de energía y retirada táctica. En cambio, se encontraron con el sargento Furia liderando un grupo de abordaje. Desplegando el equipo de asalto principal, anunció Nova desde su consola táctica, tratando de mantener la formalidad mientras veía al tejón de la miel en armadura espacial haciendo giros imposibles en gravedad cero. El sargento Furia está muy entusiasmado con la misión, señor. En la pantalla principal observaron cómo las naves biomecánicas del enjambre del vacío se aproximaban. Claramente, estos alienígenas habían evolucionado más allá de la necesidad de naves convencionales, sus vehículos parecían pesadillas orgánicas flotantes, con demasiados ojos y una cantidad alarmante de tentáculos. Están cargando sus armas principales, reportó Finn desde su estación, con su manada de lobos lista para reparaciones de emergencia. Davis llevaba su llave inglesa de la suerte en la boca. Lucky se acomodó en su sillón de mando, junto a la jaula del señor Bigotes, iluminada por pantallas tácticas. Lancen a los felinos. El equipo de combate del presidente Miao salió disparado a través de los tubos de lanzamiento especialmente diseñados en la SS Menagerie. Cada gran felino llevaba una avanzada armadura de combate, luciendo como algo sacado de una extraña película de ciencia ficción. Los tigres se movían con una gracia letal, sus propulsores de maniobra les permitían literalmente acechar a su presa en el vacío. La primera señal para el enjambre de que no se trataba de una batalla normal llegó cuando el presidente Miao aterrizó sobre el casco de la nave insignia enemiga y empezó a desgarrarlo sistemáticamente con garras de aleación de titanio. Señor, dijo Nova, tratando de contener la risa. El enemigo parece confundido. Efectivamente, los movimientos típicamente coordinados del enjambre del vacío se habían convertido en lo que solo podía describirse como un pánico generalizado. Sus comunicaciones psíquicas, que la inteligencia de la Alianza podía interceptar parcialmente, estaban llenas del equivalente alienígena. ¿Pero qué diablos es eso? Perfecto, sonrió Lucky. Desplieguen a los lobos. La manada de Finn salió a continuación, con trajes especializados de reparación y sabotaje, pareciendo mecánicos fuertemente armados, y también lobos. Se movían en perfecta formación, Beta y Gamma al frente, mientras Davis lograba lucir profesional y a la vez ligeramente confundido de estar allí. Se dividieron por los puntos vulnerables de las naves enemigas con una eficiencia que enorgullecería al más rígido ingeniero militar. Alpha, la líder, descubrió la forma de cortocircuitar la red neuronal de los alienígenas con herramientas básicas y juguetes de mordida improvisados. Señor, llamó Petra desde la enfermería. La enfermera Noob solicita permiso para desplegar a su equipo médico de apoyo. Lucky consultó el panel táctico, donde el señor Bigotes, a base de guardar semillas en sus mejillas, parecía realizar cálculos de probabilidad. Aprobado. Dígale que recuerde que son mordeduras de advertencia, nada más. Las serpientes salieron en microcápsulas especializadas. Sus trajes de combate estaban diseñados para desplazarse por el espacio y administrar su asistencia médica, con sistemas de entrega muy precisos. Resultó que muchas de sus toxinas funcionaban perfectamente contra la biotecnología del enjambre del vacío, aunque varias de las serpientes se quejaron después del mal sabor. Sin embargo, el verdadero giro llegó cuando el sargento Furia alcanzó la nave insignia enemiga. El tejón de la miel, fiel a su reputación, procedió a demostrar por qué su especie era tan temida.
Por primera vez en su historia registrada, el enjambre del vacío descubrió lo que era sentir miedo. Señor, reportó Nova con una mezcla de asombro y preocupación. El sargento Furia, bueno, parece que está intentando reclamar la nave insignia enemiga como su territorio. Lucky asintió con seriedad. Sí, es típico de él. La batalla, si es que podía llamarse así, duró exactamente 17 minutos. En ese lapso, los animales guerreros de la Tierra desactivaron 3 naves del enjambre, el equipo del presidente Miau reprogramó otras 2 para que reprodujeran vídeos de gatos sin parar, los lobos, gracias a The Ibis, introdujeron el concepto de veneno a una especie que jamás había tenido motivos para temerlo, y las serpientes de Petra causaron el primer trauma psicológico colectivo jamás reportado en la historia del enjambre del vacío. La contribución personal del sargento Furia a la xenobiología dejó al resto del enjambre huyendo, no sin antes dejar atrás lo que algunos tripulantes juraron era la versión alienígena de un letrero de «Cuidado con el perro». Mientras las naves enemigas restantes se daban a la fuga y las alarmas dejaban de sonar, Lucky volvió a su tripulación con una sonrisa de satisfacción. «Misión cumplida», anunció, mientras el señor Bigotes daba vueltas de victoria en su rueda. «Aunque creo que necesitaremos más golosinas de hámster. El Departamento de Planificación Estratégica se las ha ganado». Los representantes de la Alianza, que habían observado a distancia segura, se sumieron en un silencio atónito. Su informe post-batalla se limitaría, en gran parte, a signos de interrogación y una fuerte recomendación de no hacer enfadar a la fauna terrestre nunca más. Mientras la tripulación iniciaba las operaciones de recuperación y los animales regresaban a bordo, Lucky no pudo evitar sentirse orgulloso. Acababan de revolucionar el combate espacial, aunque esa revolución consistiera básicamente en introducir a una especie alienígena avanzada en el concepto de hacerse el muerto y rezar para que el tejón se aburra. El señor Bigotes chilló satisfecho, planeando la siguiente fase de su genio estratégico, o quizá pensando en su próxima merienda. Con los hámsters, era difícil saberlo. Las noticias corren rápido en el espacio, sobre todo si involucran a un tejón de la miel reclamando territorio en una nave enemiga. En cuestión de semanas tras el primer enfrentamiento, la SS Menagerie se convirtió en leyenda entre las especies de la Alianza. Aunque el tipo de leyenda dependía de a quien le preguntaras. Los zarianos, todavía procesando su choque cultural respecto a tener mascotas en general, empezaron un debate filosófico sobre si un tigre con armadura de combate era un arma o un compañero. El presidente Miau fue invitado a dar un discurso en su alto consejo, que consistió mayormente en ronronear con solemnidad mientras intentaba atrapar un apuntador láser. El embajador medusano quiere saber si podemos entrenar medusas, anunció Lucky en una reunión de la tripulación. Le dije que lo consideraríamos, pero me preocupa ponerle armadura táctica a algo que básicamente es gelatina con conciencia. Señor, interrumpió Nova. El sargento Furia se ha ofrecido a probar la efectividad de combate de posibles reclutas acuáticos. Petición denegada, dijo Lucky. Todavía estoy lidiando con el papeleo de cuando quiso pelear con aquella ballena espacial la semana pasada. Pero el verdadero cambio se notó en el comportamiento del enjambre del vacío. Esa mente colmena antes intrépida ahora había desarrollado fobias muy específicas. Sus naves se retiraban en cuanto veían algo peludo. Instalaron escudos antirroedores en sus redes neuronales después de que el cuerpo de hámsters del señor Bigotes se infiltrara demasiadas veces en sus sistemas de ventilación. Informes de inteligencia señalaban que el enjambre incluso había comenzado a agregar advertencias sobre la fauna terrestre en sus bases de datos tácticas. La manada de lobos de Finn tenía su propia categoría de amenaza, etiquetada con algo así como, precaución, lobos reparadores pueden arreglar tu nave y luego romperla de nuevo. Y las serpientes se ganaron una reputación terrorífica tras la hazaña de la enfermera Nou, que logró inocular a toda una nave del enjambre con lo que Petra insistía en que era solo un sedante suave, aunque provocó que la tripulación entera desarrollara un antojo inexplicable de roedores. Es un efecto secundario totalmente normal, aseguró Petra durante la revisión médica. Aunque admito que la muda de piel sincronizada fue algo curioso. Entonces llegó el episodio que pasaría a la historia como la gran ofensiva de los hámsters. Empezó, como suele pasar, con el señor Bigotes teniendo lo que Lucky definía como inspiración estratégica y todos los demás describían como comportamiento preocupante de un hámster. El plan era simple, mientras el enjambre del vacío se distraía con las amenazas obvias, los tigres, lobos y el tejón de la miel,
esa fuerza de la naturaleza en sí mismo, el cuerpo de hámster se infiltraría en la estructura de mando central enemiga. Señor, reportó Nova en pleno operativo. El señor Bigotes ha accedido con éxito al núcleo informático principal del enemigo. Señor, creo que les está enseñando el concepto del movimiento perpetuo basado en ruedas. El resultado superó todas las expectativas. El enjambre del vacío, con su lógica conciencia colectiva, cayó en un bucle filosófico sobre las ruedas de hámster. Sus naves, capaces de procesar estrategias complejas en microsegundos, quedaron sumidas en debates existenciales sobre el ejercicio infinito y la utilidad de acumular comida en las mejillas. El enjambre, por primera vez, experimentó la llamada revelación recursiva del roedor. De pronto, todo su esfuerzo se centró en decidir cuál era la mejor cama de viruta para un hámster espacial. El señor Bigotes, observando el caos desde su centro de mando, chilló con lo que sonaba peligrosamente a risa de villano. La Alianza convocó de inmediato una sesión de emergencia para debatir el tema. La reunión se interrumpió brevemente cuando el sargento Furia, que de algún modo tenía credenciales diplomáticas, presentó una solicitud formal para clasificar a todo el enjambre del vacío como juguetes Mourdebles. Sus enfoques tácticos son poco ortodoxos, admitió el alto comandante Centarian Aluki durante la sesión, pero innegablemente efectivos. Sin embargo, debo preguntar, ¿es normal que su tejón de la miel haya reclamado 3 sistemas estelares como su territorio personal? Lucky revisó sus notas. ¿Solo 3? Debe de estar enfermo. A medida que la guerra entraba en su fase final, el enjambre del vacío se vio obligado a enfrentar un enemigo al que no podía adaptarse, ni predecir ni comprender. ¿Cómo evolucionar contra un oponente cuyo genio estratégico funciona a base de semillas de girasol? ¿Cómo contrarrestar un plan de ataque que aparentemente fue diseñado durante la siesta de la tarde? La respuesta, como aprendió el enjambre, es que no puedes. Tan solo aceptas que, en algún lugar, hay un hámster con uniforme de comandante planeando tu destrucción, y afrontas la crisis existencial. La batalla final contra el enjambre del vacío comenzó, apropiadamente, por el horario de siesta del hámster. El señor Bigotes, tras calcular el momento óptimo de ataque basado en su máximo de energía postbotana, dio la señal corriendo con particular entusiasmo en su rueda de comando. Todos a sus puestos, ordenó Lucky, tras aprender a confiar en los ritmos circadianos de su asesor estratégico. Operación Furia Peluda, en marcha. La SS Menagerie contaba ahora con toda una flota de naves aliadas que habían adoptado la táctica de la Tierra. La Alianza, en lo que los historiadores describirían como el mayor, si no puedes contra ellos, un Eteles galáctico, había abrazado por completo el enfoque terrestre. Cada nave poseía su propia división de combate animal especializada. Señor, reportó Nova desde su estación, mientras el sargento Furia vibraba de impaciencia. La nave insignia Centarian informa que sus tigres de apoyo emocional están listos para desplegarse. El grupo de batalla medusano, añadió Finn, ha equipado con herramientas a sus pulpos de combate. Davis, el lobo, se veía a la vez profesional y ligeramente confundido sobre los pulpos con cinturones de herramientas. En la enfermería, Petra había convertido su área en un centro multiespecies. El departamento veterinario táctico estaba a punto. Enfermera Noup ya preparó los antídotos para la victoria, confirmó Petra. El enjambre del vacío, finalmente recuperado de su crisis filosófica inducida por la rueda del hámster, reunió sus fuerzas para un último combate. Sus naves formaban un enorme muro biomecánico de tentáculos y ojos de más, todos escaneando nerviosamente en busca de tejones de la miel. Lucky se erguía en el centro de comando de la SS Menagerie, con el señor Bigotes a su lado, y dio la orden que se recordaría durante siglos. Liberen a la Menagerie. Lo que siguió fue la operación militar más asombrosa de la historia, o el show de mascotas más elaborado de la galaxia, según a quien preguntaras. Las fuerzas combinadas de animales de la Tierra y la Alianza cayeron sobre el enjambre con furia de pelaje, escamas y gritos de guerra cuestionablemente necesarios. El presidente Miau lideró un escuadrón de tigres en lo que solo podía describirse como un nado sincronizado en el espacio. Sus armaduras relucían mientras abrían el casco enemigo con precisión felina. Los lobos se movían en formación impecable, y Davis terminó al mando tras una cadena de sucesos que nadie supo explicar, pero que todos consideraron muy propio de él. El cuerpo de tejones, ahora una unidad élite temida en toda la galaxia,
hizo lo que mejor saben hacer, causar caos y anotar nombres, aunque sobre todo caos. Hubo que contener al sargento Furia para que no reclamara todo el sector espacial como suyo. Pero la verdadera obra maestra fue la ofensiva de hámsters. El señor Bigotes, que había pasado de animal de apoyo emocional a genio táctico, coordinó un ataque que se estudiaría en academias militares durante generaciones. El cuerpo de hámsters se infiltró en la red neuronal del enemigo por rutas tan diminutas que ni su inteligencia artificial pudo detectarlas, armados con nada más que su talento innato y pequeñas bolsas de semillas. Señor, informó Nova, conteniendo la risa. La computadora central enemiga está llena de semillas de girasol. Toda su estructura de mando está obsesionada con la nutrición de hámsters. El enjambre del vacío, abrumado por la lógica roedora y sumido en debates sobre los mejores métodos de anidación para hámsters, mostró signos de lo que Lucky describiría en su reporte oficial como sobrecarga terminal de ternura. Sus naves empezaron a moverse en patrones circulares como ruedas, su temible grito de guerra fue reemplazado por algo que sonaba vagamente a chillido. El golpe final llegó cuando el señor Bigotes, en el momento más legendario de su carrera, ejecutó un triple giro perfecto en su rueda de comando y transmitió al enjambre un paquete de datos repleto de antiguos vídeos de animales tiernos de la vieja Internet terrestre, gatitos tocando piano, cachorros aprendiendo a aullar, ese tipo de cosas. El efecto fue inmediato. La mente colmena se rindió incondicionalmente, abrumada por la ternura. Su transmisión final, difundida en todas las frecuencias, se tradujo aproximadamente como: los peluditos han ganado. Gloria a la rueda. Tras la batalla, mientras la Alianza celebraba la victoria, se produjeron cambios enormes en la sociedad galáctica. Los zarianos establecieron el primer programa interestelar de adopción de mascotas, los medusanos empezaron a investigar hábitats acuáticos para hámsters, e incluso los remanentes del enjambre del vacío solicitaron permiso para crear un santuario de vida salvaje. Lucky se encontraba en el centro de comando de la SS Menagerie, observando cómo el señor Bigotes recibía su ascenso definitivo a gran almirante de las fuerzas animales combinadas. La ceremonia se interrumpió brevemente cuando el sargento Furia trató de reclamar el podio como territorio propio, pero todos coincidieron en que aquello le daba un toque más auténtico. ¿Saben?, murmuró Lucky a su tripulación. Cuando traje a un hámster a aquella reunión diplomática, nunca imaginé que terminaría así. ¿De qué otra forma podría terminar, señor?, respondió Nova, mientras el sargento Furia luchaba contra su reflejo en una consola cercana. Tienes razón. Aunque sí tengo una duda. Lucky se volvió hacia el señor Bigotes, quien, de alguna manera, lograba lucir engreído mientras masticaba una semilla ceremonial. ¿Lo tenías todo planeado desde el principio? El hámster, ahora oficialmente el roedor más condecorado en la historia militar, simplemente chilló e hizo una vuelta de victoria en su rueda, dejando a la galaxia preguntándose para siempre si la victoria militar más grande de la Tierra fue orquestada por la estrategia basada en botanas de un hámster, o si solamente estaba pidiendo más semillas. Al final, quizá esa fue la victoria definitiva, demostrar que, en un universo de tecnología avanzada y horrores cósmicos, a veces la mejor solución es enviar a las mascotas. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.